Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos, todos estudiantes que tenemos por el momento. Vamos esperando a que vayan ingresando los demás. Listo. Entonces, vamos a continuar con nuestra temática en bases de datos. Y aquí quiero recordar algo que probablemente ya tratamos, pero que debemos tener muy presente, ¿vale? Y es lo siguiente. Una gran diferencia entre sistemas gestores de bases de datos y el lenguaje estructurado de consulta, ¿vale? Entonces, vamos a hablar acá del primero. Ustedes ven aquí en pantalla una serie de imágenes como esta, por ejemplo, como esta de por acá, como esta de acá. Entonces, recordemos algo. Los sistemas gestores de bases de datos son aquellos programas que me permiten hacer bases de datos o que me permiten diseñar bases de datos, porque la palabra correcta es diseñar bases de datos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos ya de un programa, como una herramienta, como una aplicación web, como una aplicación móvil, entonces hablamos de desarrollar. Aquí en este caso hablamos de diseñar, porque nosotros tomamos una sintaxis mmm, definida y a partir de esa sintaxis lo que empezamos a hacer es crear elementos para hacer consulta y extraer información. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Por ejemplo, que existen gestores de bases de datos open source o de código abierto, ¿cierto? O sea, son aquellos gestores de bases de datos que podemos descargar de internet, instalar en nuestro equipo y no tener ningún inconveniente, ¿vale? ¿Como cuáles? MySQL, MongoDB, SQLite, PostgreSQL, ¿sí? Esos son gestores de bases de datos que no necesitamos comprar una licencia para poder tenerlos. Aquellos ya licenciados, ¿sí? O de licencia paga, pues entonces nosotros necesitamos eh, adquirir un software, ¿sí? Obviamente, digamos que gracias a la flexibilidad de las leyes en Colombia, yo los puedo tener de forma pirata en mi computador. No hay ningún problema si yo los tengo con objeto de estudio de aprendizaje, pero si los tengo ya para una empresa, ya voy a poder ver inmerso en acciones disciplinarias ilegales. ¿Listo? Ojo con esa parte. Entonces, ¿cuáles son esos software o cuáles son esos gestores de bases de datos para los cuales yo necesito pagar para poder utilizarlos? Está SQL Server, que es de Oracle, perdón, de Microsoft, está Oracle, está Cassandra, ¿cierto? Firebase, que es de Google, yo lo puedo utilizar hasta cierta parte gratis, ¿sí? Y ya después de esa parte gratis, entonces ya debo comenzar a pagar una licencia. Hay algunos, digamos, algunas personas, y aquí encuentro la imagen propicia, hay algunas personas que consideran Access, Microsoft Access, que es de las suite o del paquete informático de Office, como un gestor de bases de datos. Yo personalmente, Edison Caicedo, para mí no es un gestor de base de datos, ¿sí? Que es una herramienta con la que yo puedo practicar y puedo conocer acerca de bases de datos, sí. Pero para mí propiamente no es un gestor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene muchas limitaciones, porque el manejo de datos es algo restringido, porque lo manejamos todo orientado a objetos o a arrastrar y soltar el drag and drop. Entonces, personalmente, eso sí es una opinión muy personal. Hay profesionales en las áreas de bases de datos que consideran que Access es un gestor de base de datos. Para mí no es un gestor, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y Excel, A eso iba. Entonces, Excel tampoco es un gestor de base de datos. Excel es una hoja de cálculo. ¿Qué pasa? Que Excel, a mi criterio, es un programa tan completo
¿sí? En el cual yo puedo hacer muchísimas cosas, incluso yo en Excel puedo programar, puedo crear videojuegos, puedo hacer muchas más cosas, pero no porque yo pueda programar, puedo decir que Excel es un lenguaje de programación o que Excel sea un gestor de base de datos. ¿Que me presta funciones similares? Sí, claro, yo puedo crear una base de datos en Excel y puedo hacer consultas y las puedo parametrizar y demás. Pero entonces estamos dejando de lado ciertas atribuciones de un gestor de base de datos como esa independencia, ¿sí? Porque ahí Excel dependería directamente de Visual Basic y de los macros para poder trabajar. Y dependería de otras sintaxis para tener en cuenta. Excel puntualmente no maneja sintaxis SQL, que podría ser una de las razones por la cual no considerarlo como un gestor de base de datos. Access maneja en cierta medida sintaxis SQL, pero lo que nos hace es que yo cuando arrastro, digamos, un botón acá, él me dice, listo, ese botón va a llevar la siguiente secuencia, la siguiente sentencia. Select asterisco from user where ID igual 1. ¿Sí? Él me muestra lo que va a llevar internamente, pero me condiciona a lo que debo hacer. Por eso esa, digamos, esa es mi opinión personal. Por eso hago mucho hincapié, reitero mucho que es la opinión personal. Ahora hay otras personas que dicen, no, este man está equivocado porque realmente Access es un gestor de base de datos por X, Y circunstancia. ¿Sí? La opinión ahí está abierta. Excel sí ya es más una hoja de cálculo. Incluso hoy hablando de Excel, encontré un artículo que decía que Excel como lenguaje de programación es una herramienta fundamental. Pero vuelve a la discusión, o sea, para que sea un lenguaje de programación debe tener una sintaxis propia, debe contar con ciertos parámetros que Excel le faltaría. ¿Que cumple muchos? Sí, y que yo puedo hacer muchísimas cosas en Excel, sí, o sea, fabuloso. Hay personas que trabajan en Excel y hacen eh, unos reportes, una integración de información muy, muy buena. Pero en sí, eso no es programar. ¿Listo? No sé si hasta el momento tengamos alguna pregunta de los participantes. Por acá, de hecho, No, señor. yes. Ok, listo. Continuamos por acá. Entonces, viene el lenguaje estructurado de consultas, Structured Query Language, ¿sí? O SQL. Básicamente, SQL es el lenguaje de programación, que no está bien dicho, el lenguaje de programación, el lenguaje de diseño de las bases de datos. Así como para ustedes programar en Java tienen una sintaxis, para programar en PHP tienen una sintaxis, para programar en Python, Ruby, JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos una sintaxis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo ahí en esta imagen, de la parte derecha de sus pantallas, o bueno, de la parte derecha de mi pantalla, una sintaxis propia de SQL. Ahí lo que están haciendo es declarar unas variables, están haciendo un while, están declarando un procedimiento almacenado. ¿Sí? Así, digamos, analizando esa actividad ahí. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, tenemos esta. Aquí en este caso está haciendo una solicitud a un servidor con conexión a una base de datos. ¿Sí? Por acá están insertando, adicionando a una tabla X llamada al B alumnos 1 en unos campos específicos, unos valores específicos. Después lo que están haciendo es extraer toda esa información. Aquí en esta línea lo que van a hacer es actualizar esa información donde la información sea igual a 35 y nuevamente están extrayendo toda la información. Básicamente eso sería como ¿cómo se llama? Un esbozo, una síntesis de todo lo que se hace con el lenguaje estructurado de consultas. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Sistema gestor de base de datos, programa en el cual yo diseño bases de datos, lenguaje estructurado de consultas, lenguaje para el diseño de bases de datos, la sintaxis propia de la base de datos. ¿Listo? ¿Dudas con esa parte del lenguaje estructurado de consultas, del gestor de base de datos? Profe, pues digamos, o sea, el SQL es en el que se crea como tal a través del lenguaje, ¿sí? El lenguaje, el Lenguaje. lenguaje. Sí. Y el otro, el de búsqueda, ¿cómo es que se...? El gestor de búsqueda. El sistema gestor de base de datos, que sería el programa que le permite hacer bases de datos o diseñarlas.
¿Todas tienen el mismo lenguaje? Sí, aunque, buena pregunta, Marlon, aunque debemos tener muy en cuenta algo. Algunos gestores, algunos, a pesar de que la base es el SQL, algunos gestores, como este señor de acá, o más o menos este señor de acá, más o menos, ¿sí? Tienen algunas diferencias. ¿En qué sentido? Este señor de acá modificó su lenguaje SQL y lo llama PLSQL. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la sintaxis, algunas veces no es necesario utilizar punto y coma cuando terminan las opciones. Para declarar procedimiento de almacenado lo hacen de una forma diferente. Para crear triggers o views lo hacen también de una forma totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahorita que veamos, cuando yo estoy creando una sentencia como un stock procedure o un procedimiento almacenado en MySQL, y pasamos a este señor de acá, SQL Server, cambian ciertos aspectos, ¿sí? Se mantiene la estructura de lo que vamos a hacer, sí, pero cambian aspectos a nivel un tanto de sintaxis, ¿sí? Entonces, la base de la sintaxis para todos es igual, pero dependiendo del lenguaje cambian ciertos aspectos, ¿vale? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Listo, ¿no? Entonces continuamos por acá. Entonces vamos a ver algo muy importante, que es el CRUD. En este acrónimo se resume todo lo que hacemos con bases de datos. Y ya vamos a ver por qué. Entonces decimos que el CRUD es... Ay, que se me hizo por acá. No me devolví, qué pena, pero por acá. Acá. Listo. Acá tenemos todo lo que nosotros podemos hacer con una base de datos. Y en esto sí quiero que prestemos especial atención, revisemos, porque aquí está toda la síntesis, toda la introducción de lo que se hace con una base de datos. Lo primero, la primera letra, la C, evoca al comando create. Create, crear, ¿cierto? Me permite a mí crear contenedores. Ojo, muchachos, vuelvo y repito, me permite crear contenedores. ¿Qué es un contenedor? Algo que almacena, ¿cierto? Un contenedor de basura, ¿qué va a tener? Basura. Un contenedor de esfero va a contener esferos. Mi billetera es un contenedor de documentos, ¿sí? De dinero, etcétera, etcétera. Fotos, bueno, los que carguen ahí así y demás. Mi cuaderno es un contenedor de notas, de apuntes, de recordatorios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el comando create me permite a mí crear contenedores. ¿Cuáles son los contenedores en una base de datos? La base de datos, una tabla, un procedimiento almacenado, un disparador, una vista, una función, más o menos esos son. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Create me permite crear contenedores. Listo, vamos acá. La R. La R es read, leer u obtener información. Entonces, aquí es cuando nosotros hacemos consultas a una tabla normalmente o a varias. Esta sentencia que me dice acá me está diciendo select asterisco from usuarios where code usuario igual a 1. Me está diciendo, oiga, muéstreme todos, el asterisco es todos, muéstreme todos los datos de la tabla usuarios donde, viene una condición, donde el campo code usuario sea igual a 1. ¿Listo? Esa sería la forma de interpretar esa consulta. Eso sería la lectura. La lectura se hace a registros que estén almacenados en una o varias tablas. Venimos acá con update. Profe, ¿me recuerda Sí. el create, por favor? Listo. Create. Volvemos a repetirlo Crear, acá. crear Create tablas y que es crear contenedores. ¿Cuáles son los contenedores que yo puedo, contenedores que puedo crear en una base de datos? Bases de datos, tablas, procedimientos almacenados, vistas, funciones,
disparadores. Normalmente esos son, no creo que haya otros, esos son los que vamos a utilizar y los más comunes en bases de datos. ¿Listo? Entonces, ojo, create es contenedores. ¿Listo? Porque ya vamos a ver esa etiqueta contraria o el antónimo al create, ¿sí? Que sería como destruir. ¿Listo? Entonces venimos acá con update. Update lo que me permite a mí es actualizar. ¿Qué actualiza uno? Registros. ¿Listo? ¿Qué es un registro? Entonces, para aclarar bien, ¿qué es un registro? Cuando ustedes van a una cita médica, en su historia clínica le hacen un registro, una actualización de su información. Entonces, por ejemplo, le dicen, usted estaba pesando 50 kilos, ahorita está pesando 65. O viceversa, estaba pesando 65, ahora está pesando 50, por favor debe mejorar su alimentación, bueno, vamos a hacerle unos exámenes, estos exámenes le arrojaron tal información. Estamos actualizando los datos, ¿sí? Los datos, los registros que se tienen de usted. Yo no actualizo contenedores, ojo, yo no actualizo contenedores, yo actualizo registros. ¿Cómo se interpreta esta sentencia que tenemos acá? Entonces yo lo que diría sería, actualicen, vamos a leerla primero en inglés, update, usuarios, set, nombre, igual, entre comillas, nombre, entre comillas, dobles, Edison, where, code usuario, igual a 1. Al revisarla, al transformarla a nuestro lenguaje, podría ser, actualice la tabla usuarios en el campo nombre, adicionándole el nuevo valor, donde el code usuario sea igual a 1. Eso es lo que debemos tener en cuenta ahí, ¿listo? Actualíceme la tabla, señor. ¿Por qué igual a 1? Esta es la condición. ¿Por qué le digo igual a 1? O sea, búsqueme el campo de esa tabla que tenga este valor. Solo ese valor me lo va a actualizar. Porque si yo no coloco esto, digamos, si no colocara esta condición, si esta condición la borrara, él me va a actualizar todos los registros colocándole el nombre de Edison. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. Estamos haciendo una consulta a la base de datos de la información de ustedes. Yo tengo 17 registros. Entonces tengo los registros, Andrés Felipe Díaz, Angie Lorena Murcia, Angie Paola Quiñones, Brian, hasta llegar a Samir André. Si yo ejecuto esa sentencia sin el where, todos ustedes van a quedarse llamando. Por ejemplo, aquí ya no sería Andrés Felipe Díaz, sino Edison Díaz, Edison Murcia, Edison Quiñones, Edison Gómez, Edison Núñez, Edison Velázquez, etcétera, etcétera. Ese es el porqué. Yo tengo que parametrizar mi consulta. Debo decirle, oiga, solo actualíceme estas personas. ¿Vale? Profe, o sea, esto es como si fuera la llave primaria o algo así. Normalmente se sugiere, o yo sugiero, que cuando hagamos consultas de este tipo o condiciones, siempre este campo sea la llave primaria. Porque, ¿qué pasa? Volvemos acá. Volvemos. Yo tengo por acá, por ejemplo, tengo dos personas llamadas Angie. Angie Lorena, Angie Paola. Tengo, a ver si hay otros homónimos por acá. Mire, tengo Juan Carlos, Juan David. Tengo, creo que nadie más. Listo. ¿Qué pasa si yo ejecuto una sentencia donde digo que el nombre sea igual a Angie? Entonces digo, listo, actualíceme el dato de la edad. Vamos a decir que Angie Lorena pasó de tener 17 años a tener 18, o sea, ya cumplió la mayoría de edad, por ende ya no tiene tarjeta de identidad, sino cédula de ciudadanía. Entonces yo le digo, actualíceme el dato de Angie Lorena con la edad o con el tipo de documento cédula de ciudadanía, donde el nombre igual a Angie. ¿Qué pasa? Angie Paola resulta que no tiene todavía la mayoría de edad, pero como yo lo parametricé por el nombre y como ellas dos se llaman igual, el primer nombre es igual, me va a actualizar ambos campos. ¿Sí? Entonces, ahí lo ideal es que si yo voy a trabajar, esas condiciones las hagamos normalmente con la llave primaria. Para evitar esto, en cambio, Angie Lorena tiene su documento de identidad único e irrepetible y Angie Paola igual. Entonces, esa es la recomendación. Y sí, en ese caso sería la llave principal de esa tabla que tenemos ahí para el ejemplo. Listo. Entonces, eso sería update. Yo actualizo, modifico registros.
¿Listo? Viene con este es el antónimo de create, ¿cierto? Este es el antónimo de create. Entonces, el delete, perdón, la D, que es drop o delete. ¿Qué pasa? El drop es borrar y el delete también, o eliminar. Pero drop me borra, venimos por acá, contenedores. O sea, me borra bases de datos, me borra tablas, me borra procedimientos almacenados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mientras que delete me borra registros. Entonces, yo deseo eliminar el registro Edison, entonces elimino el registro Edison. O elimino el registro número 1, el número 15, etcétera. ¿Listo? Entonces, drop me borra contenedores. Por ejemplo, aquí yo digo drop database prueba. Le estoy diciendo al sistema, oiga, borre o elimine la base de datos prueba. Acá en este caso, por ejemplo, con el delete, tenemos este ejemplo, nos dice, oiga, borre o delete from usuario where code usuario igual a 1. La traducción sería, elimine de la tabla usuario todos los registros donde code usuario igual a 1. Entonces, si code usuario es Edison, entonces borraría el nombre, el apellido, la edad, el teléfono, el email, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas son las dos diferencias. Drop me elimina contenedores, delete me elimina registros. ¿Listo? Claro esa Profe, parte, señor. en el read, ¿solo es para seleccionar o también para buscar? Seleccionar o buscar serían sinónimos en este caso, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de select, si yo les dijera en este momento, oiga, necesito una búsqueda que me genere todos los usuarios que tengan 18 años, ¿sí? Cuando yo le digo, realíceme esa búsqueda, es leer. O sea, en este caso, este leer, lo que yo le estoy diciendo, oiga, busquen la base de datos la información que le estoy pidiendo. ¿Listo? O sea, este leer hace apología a seleccionar, a consultar. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Preguntas con esta parte. Necesito que esto quede muy, muy claro. Preguntas, porque esta es la base fundamental para trabajar bases de datos. El CRIED nos genera bases de datos, tablas, vistas, funciones, disparadores. ¿Y cuál era la otra? Procedimientos almacenados. Eso, gracias. ¿Listo? El create crea contenedores en Sí, donde se encuentran ejemplos como bases de datos, sí. La base de datos es un contenedor, una tabla es un contenedor. tablas, listas, funciones, disparadores. Sí, señor. Profe, el concepto El técnico RIA, de READ, Señor, el concepto pues yo técnico lo de que READ, hace, READ. te rías de seleccionar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando en programación se habla de READ es leer los datos que hay. ¿Sí? Entonces, leer los datos es consultar. Cuando ustedes le ponen una tarea, usted va y busca en Google, va y busca en un libro, y lo que está haciendo es leer. Entonces, indirectamente ese leer es seleccionar. Seleccionar la información que usted necesita. Esa sería, digamos, la explicación más acertada a ese concepto de la R en el CRUD. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? a ver, yo voy a explicar lo que entendí. O sea, el create nos genera las bases de datos, tablas, vistas, funciones, Sí, disparadores y procedimientos almacenados. sí, El señor. read lo que hace es buscarnos o seleccionar o consultar en la, información en la base de datos. Sí, El update actualiza o modifica los registros. ¿Estoy bien? sí. Y el delete elimina los registros y el drop elimina las bases de datos. Listo. O contenedores. Tablas, procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. El drop elimina. ¿Cuál? ¿Cómo me confundí ahí? Lo contrario al create. O sea, todo lo que crea con el create, valga la redundancia, lo borra con el drop. Así sería en otras Ah, palabras. listo.
Listo. Entonces, claro esa parte. Profe, Señor. con el update pueden actualizar también esos contenedores. No, se actualizan registros. Si yo ya Solo si yo quiero modificar o actualizar, bueno, la palabra directa es modificar. Si quiero modificar un contenedor, vamos a irnos por acá a mi tablero. Uy, todavía está lo de la clase anterior. Listo. Si yo quiero, vamos acá. Si yo quiero modificar la estructura de un contenedor, con un template. no. Entonces, porque es que este es para el otro. Listo. Si yo quiero modificar la estructura de un contenedor, llámese base de datos, llámese tabla, llámese procedimiento, etcétera, etcétera, utilizo la sentencia alter. Un ejemplo podría ser alter table, el nombre de la tabla, por ejemplo, usuarios, adicione una columna llamada edad de tipo enter. After, ubíquese después de la columna nombre. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una especie de update, que no, lo que estoy haciendo es modificando la estructura de un contenedor. Entonces le estoy diciendo alter table usuarios, add column, edad, in after nombre. Español sería modifique o altere la tabla usuarios agregándole el campo edad de tipo entero después del campo nombre. ¿Listo? Esa sería una forma de cómo modificar o alterar un contenedor. ¿Listo? No se utiliza el update. El update es para registros. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hace falta algo. Si yo les estoy hablando de que voy a extraer información, de que voy a actualizar información, de que voy a eliminar información, falta algo, que es Mostrar. el insertar información. Porque usted, ¿de dónde va a sacar la información? ¿Cómo la va a actualizar? ¿Cómo la va a consultar si no la tiene? O sea, necesitamos ingresar información a esa base de datos. ¿Cómo hacemos el ingreso de esa información a la base de datos? Entonces viene acá el insertar información. Permítame un segundito.
Ingeniero. Permítanme 2 minuticos que estoy atendiendo el decano. Regálenme 2 minuticos, ya continuamos. Listo, muchachos, qué pena ahí, pero es que son situaciones de última hora que salen así rápido. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, bueno, yo les estaba diciendo, yo necesito, para consultar información, pues haber insertado información. Si yo en este momento les dijera, oiga, revisen sus apuntes para ver si realmente tienen dónde estudiar y ustedes no han tomado apuntes, pues, ¿sí? Entonces, insertar información es eso, copiar. Para ese caso, nosotros utilizamos una sentencia que se llama el insert. Entonces, estas dos sentencias que tenemos acá, digamos que no son abordadas, que podría ser una crítica al CRUD, no son abordadas directamente por el CRUD, pero sí deben tenerse en cuenta. Entonces, alter me modifica contenedores, insert me permite insertar o adicionar información, no, registros. Ay, borré todo. Entonces, vamos por acá. Yo les decía insert, en mayúscula insert. Entonces, me permite adicionar o insertar registros. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo del insert? Insert into, por ejemplo, qué sé yo, estudiante, recordando el ejercicio que ustedes hacían la semana pasada. Insert into estudiantes, especifico los campos, entonces diría código, coma, nombres, coma, apellidos. Sí, vamos a dejar hasta ahí. Supongamos que solo tiene esos 3 atributos o solo esos 3 campos. Entonces yo diría, listo. Insert into código, nombres, apellidos con los siguientes valores. Pues los siguientes valores serán 1, entre comillas, Edison, entre comillas, Caicedo. Listo. Entonces, aquí tenemos la sentencia que me permite a mí insertar información en una tabla cualquiera. ¿Sí? O sea, en una tabla, ¿cuál sería entonces acá la traducción al español? Insérteme en la tabla estudiantes, en los campos X, Y y Z, los valores este y este. Eso es básicamente como lo interpreta el gestor de base de datos. O sea, haga esa tarea, esa actividad ahí. Claro, con esa parte, con esa sentencia adicional al CRUD. Sí, señor. Siempre se maneja insert into. Inserinto. O sea, inserte en la tabla tal. ¿Listo?
Dudas, preguntas, inquietudes, por favor, muchachos. Necesito que quede esto del CRUD totalmente claro, porque para lo que ya empezamos a trabajar, lo vamos a necesitar. ¿Listo? ¿Todo claro? Dudas, preguntas, inquietudes, vuelvo y repito, para todos los participantes. Bueno, creo que ninguna. Entonces, continuaríamos trabajando. Listo, vamos por acá a nuestra presentación. Listo. Entonces, no hay dudas, no hay preguntas ni inquietudes. Vamos a mirar un esbozo de cómo se trabajaría eso. Voy a hacer un ejercicio sencillito y en esto, ¿qué quiero que nos acostumbremos en las bases de datos? Sonará arcaico, sonará pasado de moda, como lo deseen llamar, pero lo ideal es que yo siempre, siempre, siempre debo hacer un diagrama de entidad de relación, un modelo de entidad de relación, preferiblemente a mano, ¿sí? Pero, digamos que a mano, yo es como mi diseño preliminar y para eso yo utilizo también herramientas que me permiten hacer esa actividad. Vamos a ver algo de esas herramientas. Hay una herramienta que se llama DIA Diagram, es el nombre como tal. Yo les comparto ahorita el enlace donde la pueden descargar. Esta herramienta lo que me permite a mí es una herramienta case, la que me permite modelar una base de datos, hacer un diagrama de entidad-relación, hacer un modelo de entidad-relación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabaja esta herramienta? Primero es una herramienta de código abierto, ustedes la pueden descargar, ustedes la buscan por internet de la siguiente forma. Diagram. Y aquí nos aparece. Mire, es este. Entonces ya les voy a compartir aquí el enlace por el chat donde lo pueden descargar. Profe, ¿se puede para Linux? Sí, señor. Es multiplataforma. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En esa página que les acabo de compartir, ustedes pueden descargar acá. Y mire, les dice para Windows, Mac y Linux. O sea, no tenemos problema, ¿vale? Incluso voy a mirar a ver si para la siguiente clase hacemos una prueba con Linux, ya que tengo aquí personas que trabajan en eso, entonces pues vamos a hacer la prueba desde Linux, no hay ningún problema. Listo, entonces, nos sirve para cualquier plataforma, para cualquier sistema operativo. Muchas gracias por compartirlo al grupo, muy amable la persona que lo hizo. Listo, entonces, ¿qué nos permite esa herramienta? Esa herramienta me permite a mí, ese diseño que yo tengo en mi hojita, en mi cuaderno, en mi agenda, convertirlo un poco más profesional, ¿sí? Profesional a lo que necesitamos. Entonces, aquí en esta parte vamos a tener los diagramas que podemos trabajar. Yo puedo trabajar diagramas de flujo, lenguaje unificado de modelamiento, bases de datos, entidad-relación, diagrama de flujo, otras hojas. Y aquí sale todo esto, mire, bases de datos, BPMN, no sé qué será, cibernética, circuito, Cisco conmutador, civil, computadora Cisco, cronograma, etcétera, 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 etcétera. Vamos a utilizar el diagrama entidad-relación. O sea, vamos a crear, y lo que nos queda son las 7:47, va hasta las 8:45, más o menos una hora. Vamos a hacer todo el proceso de crear la base de datos, el diagrama entidad-relación, el modelo entidad-relación y la base de datos, ¿vale? Profe, disculpe, ¿en dónde le dio? Para seleccionar base de datos. Acá, voy a cerrar y vamos a hacerlo todo desde el inicio. Yo abro mi herramienta. Bien, listo. Entonces, acá tenemos, que se me sale aquí la barra de herramientas, listo. Entonces, acá tenemos esta barra de herramientas, le decimos por acá, no me gusta que se vea así, Windows IM. Voy a cerrar, la volvemos a abrir nuevamente. Eso sí es el problemita que le he visto, a veces llega y molesta así, no me gusta como se ve. Entonces yo siempre llego de acá en
Métodos de entrada, le dejo Windows IM. ¿Por qué no está tomando aquí la barra de herramientas? Me la deja acoplar. Que no me toma. Bueno, no sé por qué no me está tomando acá. Necesito que... No, exacto, esto no es. No. Eso es lo que no me, eso es lo que no me gusta como tal de esa herramienta. Eso siempre molesta a que no se les haga extraño que les aparezca así. Eso es lo que no me gusta de esa herramienta. Profe, una pregunta. En la instalación Señor. dice complemento de Python, ¿le damos ahí o simplemente pasamos de eso? Lo pueden utilizar, no hay problema. Ah, listo. Ahora sí. Bueno, ya me quedo ahí. Entonces, cuando eso toca es llegar a molestar con los métodos de entrada que le quede como Windows 100. Entonces, yo les decía a ustedes, aquí en esta partecita, en esta lista desplegable que encuentran acá, van a desplegar y les va a aparecer las opciones. Si de pronto aquí no les aparece ER o bases de datos, van aquí a otras hojas y aquí les va a aparecer todo lo que necesitan. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si no aparece, mire, por ejemplo, ER, listo, yo le doy clic y observen que los menús de acá cambian. Entonces voy a hacer una pequeña base de datos con dos entidades. Vamos a recordar lo que hablábamos en la clase anterior de estudiante y notas. Vamos a hacerla así, ¿sí? O sea, vamos a faltar a todas esas leyes de normalización, esas normas de bases de datos y demás, para hacerlo sencillo. Un ejemplo sencillo para ya comenzar a trabajar. Entonces, yo voy a crear una entidad. Aquí tenemos entidad, le doy clic y aquí creo mi entidad. ¿Listo? Aquí yo tengo mi entidad. Uy, ¿qué pasó acá? Se me duplicó. Listo. Mi entidad. ¿Por qué no está tomando? ¿Qué opción me dejé acá? Listo. Cuando les suceda eso, vuelven a coger acá el selector y ya. Le doy doble clic sobre la entidad y ahí se me habilita este menú y yo le cambio el nombre. Entonces, digamos que va a ser la tabla o la entidad estudiantes. Le voy a aceptar, ahí ya cambio el nombre. ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito agregar los atributos. Entonces llego acá, atributo 1, exacto. Entonces, atributo 1 va a ser, por ejemplo, code estudiante. Listo, le digo aceptar. Otro atributo, llego y arrastro acá, que va a ser, bueno, pero vamos a decir que, listo, este van a ser los nombres. Otro atributo que sean los apellidos. Y otro que sea, qué sé yo, la edad. Yo vi que hay uno que decía número de la matrícula o así, filtrado. Entonces, Sí, no hay problema, lo vamos a hacer ahorita sencillito, ¿sí? Obviamente todo esto no es lo único, nosotros debemos, por eso yo les digo, yo debo analizar muy bien el problema, que eso es donde debemos gastar una buena cantidad de tiempo para no incurrir en errores. Entonces yo analizo bien el problema, lo que les estoy diciendo ahorita voy a hacer es un ejercicio para que miren cómo
pasamos del diagrama entidad-relación al modelo entidad-relación a crear una base de datos. Obviamente lo voy a hacer muy resumido, pero ya en la otra clase vamos a empezar a hacer paso por paso, construimos bien el diagrama, analizamos bien el problema y demás. Hoy voy a hacer un ejemplo general de cómo utilizar todo esto. Por eso les digo, estamos faltando a esas reglas de normalización y demás de análisis, que es lo que yo les molesto mucho. Listo, entonces voy a concatenar acá con línea cada uno de los atributos. Entonces, ¿sí? Que se forma una flechita, entonces yo arranco desde la entidad hacia cada uno de los atributos. Acá, acá. Listo. Necesito crear entonces la relación entre entidades y necesito crear la otra entidad. Listo, esta otra entidad la voy a llamar, notas, por ejemplo. No, asignaturas. Asignaturas. Listo. Ok, ¿cuál va a ser la relación? Entonces yo aquí doy doble clic y le digo estudiante tiene asignaturas, por ejemplo. ¿Listo? Le damos a aceptar. Profe, una pregunta. Señor. ¿De dónde sacó esas flechitas? ¿De qué parte? Acá. Aquí en esta partecita, esta línea. Ya. Esta línea es la que, entonces yo llego acá. Un estudiante tiene muchas asignaturas y una asignatura tiene, bueno, el estudiante ve muchas asignaturas. Vamos a dejarlo así. Listo. Ahí ya va teniendo como forma mi diagrama. Yo lo voy arreglando acá. Listo. Espere que yo quiero ver algo acá. Listo. Pues miren que nosotros podemos agregar la cardinalidad. Miren lo que hice ahí. Voy a darle doble clic y entonces me dice cardinalidad de izquierda a derecha o cardinalidad de derecha a izquierda. ¿Qué estoy diciendo acá? Un estudiante puede tener una o muchas asignaturas. Que lo analizábamos en la clase anterior y legalmente no es así, porque sería una relación de muchos a muchos. Un estudiante puede tener muchas asignaturas, pero bueno, muchas asignaturas pueden, ¿cómo se llama? Pueden tener un estudiante, pueden tener estudiantes. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente ahí en ese caso. Por eso vuelvo y repito, en este ejemplo vamos a suponer que el estudiante solo ve muchas asignaturas. No hay una relación a la inversa. Entonces yo coloco que de izquierda, que es este señor que está aquí, va a haber una relación de uno a muchos hacia acá. Entonces le digo aceptar y observen que aquí ya me aparece el 1M. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí en ese caso. Estoy diciendo entonces que un estudiante puede ver una o muchas asignaturas. Y las asignaturas van a tener unos atributos, ¿cierto? Vamos a dejar unos 4 atributos. Listo. ¿Qué atributos va a tener la asignatura? Entonces va a tener un código, asignatura, el nombre de esa asignatura, el docente que la imparte, o el docente que la dicta o que la asesora, y las notas. Digamos aquí promedio, para dejarlo más general, el promedio de la nota o la nota definitiva. Listo, hacemos la relación entre cada una de estas. Viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Listo. Y entonces miren que ese diagrama que nosotros hacíamos, ustedes lo hacían muy bonito, la verdad a mí, para las manualidades un poco malo en eso. ¿Sí? Entonces, mire, aquí ya queda más profesional nuestro diagrama. Obviamente un diagrama entidad-relación no puede tener apenas 2 entidades. Va a ser mucho más grande lo que les estoy diciendo. En este momento, para ejemplo, lo estamos trabajando así. ¿Listo? Ahí ya creé mi diagrama entidad-relación. Estoy diciendo que esto va a ser una base de datos que contiene 2 entidades, la entidad llamada estudiante, la entidad llamada asignaturas. La entidad de estudiantes contiene los atributos de código estudiante, nombres, apellidos. Ay, me faltó este acá, que sería edad. Porque... Profe, disculpe, ¿cómo se Señor. para agregar la cardinalidad? Acá, en este de relación yo le doy doble clic y aquí dice cardinalidad a izquierdas, cardinalidad a derecha.
Como la cardinalidad viene de aquí hacia acá, entonces yo digo 1 a muchos, o sea, 1m. ¿Listo? Y le voy a aceptar. Uy, a mí no me sale. Cuando le dé doble clic ahí a la relación, aquí Sí, coloca 1 y n. ¿Listo? me sale diferente, me sale algo de línea, color, dibujar, estilo, relleno, pero no me Pero, sale eso. ¿puede compartir pantalla, Diego? Sí, Para señor. mirar. Listo, espere, me dejo de compartir. Listo, por favor, entonces, comparta la pantalla. Sí, señor. Hay un problema, Diego. Usted está trabajando con diagrama de flujo. Mire que ahí le dice diagrama de flujo. Ah, toca darle en otras hojas. Exacto, ER. Ese es el problema. Abajo, no. En ER, Eh, busque ER. Mire que ahí sí ya le aparece. Entonces le tocaría cambiar porque mire que los círculos y los rectángulos son diferentes. vamos a probar esto. Así Mire ahí que sí ahora aparece. sí ya le Qué sale. bueno, profe. Gracias. Listo. Tranquilo. Bueno. Continuamos por acá. A ver. Listo. Listo. Entonces continuamos por acá. Yo ya tendría mi diagrama entidad-relación. ¿Sí? Obviamente uno lo organiza mejor, que quede más adecuado y demás. Sí, eso ya va a la organización que ustedes tengan. Listo, ¿qué pasa? Voy a crear uno nuevo acá. Y este diagrama 2 lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a crear mi modelo entidad-relación. Entonces voy aquí, tomo bases de datos y voy a empezar a convertir este diagrama que tengo acá en el modelo entidad-relación. Entonces, ¿cómo lo haría? Tomo acá, esta es la tabla, mire, tabla, listo. Le doy doble clic. Es cierto que tengo que primero seleccionar acá. Listo. Le doy doble clic y miren que se me habilita este menú. Este menú es el que me va a permitir crear todo. Listo. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama estudiantes. ¿Qué atributos tienen? Entonces voy aquí a atributos, nuevo, y comienzo a crear los atributos. Nombre del atributo. Entonces, ¿cuál es el nombre del atributo? Code estudiante de tipo entero o integer, lo podemos llamar de las dos formas. Si necesitamos agregar algún comentario, lo hacemos acá. Esta va a ser mi llave primaria, ¿sí? Necesito que esa sea mi llave primaria. Y continúo acá nuevamente en nuevo. El siguiente campo, ¿cuál va a ser? Nombres de tipo varchar. Y este le digo que no puede ser nulo. O sea, tiene que escribirle datos. Nuevo, apellidos de tipo varchar y tampoco que permita nulos. Y el último campo creo que era edad de tipo integer y tampoco que permita nulos. O sea, todo tiene que digitar. Le doy a aceptar y observe que ahí ya nos queda nuestra tabla. O sea, convertimos este señor de acá, este diagrama o esta entidad en una tabla. Entonces, tarea para que no se me olvide. La voy a escribir acá. Consultar los tipos de datos en MySQL. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de datos? Integer, double, float, varchar, char, string, string no, text, small text, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por favor, consultar Entonces, eso. la Señor. entidad que tiene doble cuadrito, ¿qué traduce? La entidad que tiene doble cuadrito es una entidad, esto es una entidad débil. ¿Se acuerdan que yo les decía que una entidad como mínimo debe tener
dos atributos, dos o más atributos. Una entidad que solo tiene un atributo es una entidad débil, que lo normal es no utilizarla. Profe, y eso de participación, Participación. sí dice, hay dos barras ahí. Normalmente no la utilizo. Digamos que es como para especificar mejor las relaciones, pero no. Normalmente no la utilizo, no evito implementarla. Listo. ¿Vale? Listo. Entonces, ya vamos aquí con mi primera entidad. Ahora vamos a crear mi segunda entidad. Entonces yo llego acá y entonces, seleccionamos acá, doble clic. Bueno, pues espera, antes de eso, recordemos que tiene código asignatura, nombre asignatura, docente y promedio. Bueno, entonces vamos acá, doble clic. El nombre de la tabla se llama asignaturas, atributos. Entonces, nuevo, el primer atributo es code, asignatura, de tipo integer o int. También va a ser una llave primaria. Le decimos nuevo. Aquí vamos a tener entonces nombre asignatura. Nombre asignatura de tipo varchar, que no permita nulos. El siguiente, que sería docente, que sería de tipo varchar, que tampoco permita nulos. Y el último sería promedio, creo que lo dejamos así. Promedio de tipo float o double, y que tampoco. Pero ¿qué pasa? Yo les decía a ustedes que debe haber un campo que me represente acá para hacer relación. Como esta es mi llave primaria y esta va a llevar la relación de uno a muchos acá, aquí debe haber un campo que duplique este, por así decirlo. Entonces yo le doy nuevo, y entonces crearía un campo que se llame code estudiante, code estudiante de tipo entero. Pero yo a este no le voy a decir que sea llave primaria, le voy a decir que sea una llave, puede ser única, para que me permita hacer la relación. Entonces le doy a aceptar y acá tenemos mi otra entidad. Perdón, mi otra tabla. Señor. Se le quita lo de null, ¿sí? ¿Cómo? Se le quita la opción null. No debe ser. No, o sea, la opción null, si yo le dejo así, quiere decir que puedo sí o no ingresar datos. Pero si le quito esto, tiene que obligatoriamente ingresarme datos. ¿Sí? Como cuando los formularios de Google que les dice a ustedes, no ha diligenciado todos los campos, debe diligenciar todos. Así. ¿Vale? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí ya quedó nuestra base, nuestro modelo entidad-relación. ¿Qué nos falta? La relación. Entonces decimos acá, mire, la referencia. ¿De dónde? Desde esta tabla, llévemela hasta aquí. Ay, no me la tomo bien. Entonces, volvemos otra vez. Desde aquí hasta aquí. Listo. Y entonces, observen, espera a ver si me deja acercar. Sí. Observen que aquí tiene un 1 y una n. Entonces, eso lo que me está diciendo a mí es que hay una relación de 1 a muchos. Entonces, yo acá puedo explicar no n, sino m, porque es una relación de 1 a muchos. Le voy a aceptar y observen, entonces aquí se ve muy pequeñita, escondida, pero está la m. Y aquí estaría el 1. Entonces, 1 a muchos, una relación de 1 a muchos. Entre la tabla estudiante a la tabla asignatura. Listo. ¿Claro esa parte? Entonces, obviamente, al visualizarlo así, no se va a poder percibir bien ¿cómo se llama? La relación de muchos, pero ahí la tenemos, ¿vale? Profe, eso Profe, tiene cierto parecido como a Access. Cierto parecido a Access.
Cierto parecido. Cierto parecido, pero vuelvo y digo, o sea, esa es una opinión muy personal, una opinión de Edison Caicedo, que para mí Access no es un gestor de base de datos, para mí, Edison Caicedo, ¿listo? Para mí. Él es respetable, o sea, respeto a quien considere eso. Señor, Si tu merced quiere cambiar ese de uno a muchos, doble clic acá sobre la linecita, y aquí en esta parte, inicio de la descripción, fin de la descripción. listo. Profe, esa línea, ¿dónde es que se saca? Acá en esta parte al lado de tabla, esta que dice Listo. referencia. Incluso si ustedes desean, pueden cambiarle el colorcito, mire, por ejemplo, no sé, a los que tienen buen gusto, que son hinchas del América, por ejemplo, acá, y ya les queda así, ¿sí? Bueno, ese es el tipo de letra. Aquí el color de la línea también le pueden hacer lo mismo, ¿sí? Y ahí les aparece. ¿Listo? O sea, personalmente yo prefiero todo que sea en blanco y negro, pero pues eso es gusto, no hay problema. Ustedes lo pueden hacer que para identificar las relaciones, que para identificar las entidades o tablas, ustedes lo pueden aplicar con color, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, eso Profe, es el consumidor ahí, señor. una pregunta. ¿Int y integer es lo mismo? Sí. Int o integer es entero, un número que no tiene, digamos, parte decimal. Entonces hablaríamos Profe, de positivos. pero, o sea, no hay problema en poner en un lado integer y en el otro int. Legalmente, por normalización, yo llamarlos todos igual. ¿Qué pasa? Voy a modificarlo acá porque usted tiene razón. Aquí sería int. ¿Qué pasa? Dependiendo del gestor de bases de datos, por ejemplo, en MySQL hablamos de int, en SQL Server hablamos de integer, pero en sí son lo mismo, ¿listo? Pero sí, por normalización, por ¿cómo se llama? Por organización, bueno, no, la palabra correcta es normalización. Por normalización de bases de datos, debemos varchar, ¿sí? Debemos trabajarlo igual. ¿Listo? Entonces, miremos que ahí ya tenemos nuestro diagrama entidad-relación, nuestro modelo entidad-relación. Ahora vamos a crear la base de datos. ¿Listo? Vamos a crear la base de datos. Obviamente yo lo voy a hacer aquí un poquito rápido para que nos alcance el tiempo. Más adelante, en la siguiente clase o en las siguientes clases ya vamos a empezar a ver cada una de las estructuras. ¿Listo? Entonces, para esto, no sé si les había dicho, vamos a utilizar un programa que es el SAM. Este señor de acá, ya les voy a compartir al chat la página de apachefriends.org. Listo, ahí tenemos. SAM es una distribución que me permite a mí tener en un mismo computador Apache, MySQL, Tomcat, Filicilla, ¿sí? Es un compendio de programas, por así decirlo. Funciona multiplataforma, Windows, Ese Linux. es como un emulador. Señor, Ese programa es como un emulador de bases de datos locales. no, emulador no, porque recordemos que emulador, la definición es como que me permite mirar cómo se comporta algo. No, él acá me permite directamente utilizarlo. O sea, digamos que es un contenedor de varios programas, por así decirlo. ¿Listo? Profe, o sea, si yo, por ejemplo, pago el dominio y esto, ¿puedo crear un servidor con SAMP? ¿Cómo? Si uno, por ejemplo, tiene, como SAMP es el que genera el servidor, por así decirlo, lo que le entendí, si es así. Sí, Entonces, si uno ya tuviera, por ejemplo, paga un dominio, alguno puede abrir su propio servidor con SAMP. claro. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, en este momento, yo podría crear. Profe, ¿Me escuchan? aló, ¿están ¿Se trabó? presentes? ¿Qué pasó? Profe, What happened?
Robert, con el SAM se trabaja localmente y si usted ya adquiere un hosting o bueno, lo que sea, pues ya lo puede exportar. Pues es lo que tengo entendido, ¿no? Pues esperemos a ver qué dice el profesor. Pero él dice que también se puede en SAM. O sea, yo creería que se puede crear ahí un servidor para lo que usted quiera. Porque también para eso está el filefilla, algo así, filecilla. El Pero FZ, hacer mejor local dicho. no, Se le cayó la no sé conexión. bien. Se nos murió el profe. F. Bueno, qué pena, muchachos. Una caída del internet aquí en la casa. ¿Me recuerdan hasta dónde me alcanzaron a escuchar? En donde nos iba a comentar lo del servidor. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener mi computador configurado como un servidor local. Si yo quiero que ustedes accedan en ese momento, yo tendría que tener una intranet o una red local. Entonces, tendrían que ustedes venir a mi casa o vernos todos en la universidad y ustedes se pueden conectar a mi equipo. Si yo quisiera que en este momento ustedes se conectaran a mi equipo, pero cada uno desde sus casas, sus lugares de trabajo, donde se encuentren, yo debo solicitar a mi ISP o a mi proveedor de servicios de Internet, el que ustedes tengan, por ejemplo, Claro, Movistar, Tigo, Digital Dot, Wispoint, todas las empresas que hay aquí en Chinquirá, lo debo solicitar que la dirección IP que yo tengo sea pública. Entonces, por ejemplo, si ustedes pagan, un ejemplo en mi caso, yo pago 60.000 por el servicio de Internet de la casa. Para esa dirección IP pública yo debo cancelar como 100 o 150.000 adicional por ese servicio. Entonces, cuando yo cancelo por ese servicio, yo ya puedo compartir mi computador y puedo acceder a mi computador, o ustedes pueden acceder a mi computador, ¿vale? Eso sería, digamos, como la opción. Hay personas que pagan esos servicios, por ejemplo, para mantener alguna página, alguna base de datos activa directamente desde su computador. O sea, para no pagar un hosting, un dominio, pues hacen esa actividad. Y es válido. Para mí es algo inseguro, pero es válido. No sé si quede claro esa parte así, Robert. Pues sí, más o menos. ¿Vale? Listo. Entonces, SAM está disponible para todas las plataformas. Y hay algo acá. SAM no es el único. SAM me gusta, digamos, por la facilidad y demás, pero no es el único. Entonces, tenemos... Sí, porque también está el filecilla, el... Pero Filecilla es una aplicación de SAM. Ah, pero sirve para lo mismo. No porque el Filecilla me permite a mí, es como un explorador de Windows, pero a la nube. O sea, usted puede arrastrar carpetas y demás para subir y actualizar ¿cómo se llama? Su servidor web.
¿sí? O su página web o su host. USB Web Server. Esos son los que me acuerdo así por el momento. Aplicaciones similares a SAM. Entonces tenemos SAM, tenemos WAM, tenemos LAM, tenemos AppServe, tenemos USB Web Server. Todos ellos hacen, digamos, la misma función de convertir mi equipo local, de montar mi servidor de base de datos. Todos ellos igual, ¿sí? Cada uno tiene sus características, sus pros, sus contras, ¿sí? Programa que, mejor dicho, el que me llegue a utilizar ese acá ya tiene menos una décima en la nota definitiva. Este es un programa que la verdad no me parece a mí, personalmente, una opinión muy personal, porque es que restringe mucho y ayuda mucho, o sea, alcahuetea mucho al estudiante. Yo por eso no lo recomiendo. Yo prefiero, digamos, si ustedes van a trabajar con estos de aquí, básicamente son lo mismo, y si ustedes son observadores, los nombres solo cambian en la primera letra. ¿Qué quiere decir esto? WAM es para las plataformas Windows o Microsoft. ¿Listo? LAM para las plataformas que alguien me preguntó ahorita, Linux. Bueno, para escribirlo más feito, listo. Y la X quiere decir todo, o sea, este me sirve para Windows, Linux y Mac OS. ¿Listo? Entonces, digamos que los tres son lo mismo, entre comillas, porque cada uno tiene sus características, difieren mucho, ¿cierto? Decir que cuál es el mejor, no. No, en eso, cuando yo doy de pronto esas apreciaciones es por la experiencia que tengo o por lo que ya he ido trabajando y porque me gusta, ¿sí? Entonces, me gustó trabajar con Sam, digo que Sam es el mejor, ¿vale? ¿Claro esa partecita ahí? Profe, una pregunta con los programas. Señor. Actualmente, pues en la página está la 8.02 y yo tengo la 7.49. ¿No importa o tengo que actualizar a la nueva? No hay problema, Ah, no hay problema. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando usted de pronto necesite migrar información a su hosting, a su dominio, crear un servidor, y de pronto le diga, oiga, yo necesito que su sistema tenga PHP versión 8.2, MariaDB versión 10.1. Ahí sí tendría problema, pero para ahorita trabajar no hay ningún problema. Pueden tener incluso versiones más viejas, no hay ningún lío. listo. Listo. Entonces vamos a apurarnos porque ya queda poco tiempo y no creo que alcancemos. Listo. Todo, absolutamente todo lo vamos a manejar desde consola. Ustedes saben que SAM lo encuentran aquí en sus programas, ¿cierto? Y aquí va a aparecer. Pero nada, dijo, nada orientado a objetos. ¿Por qué? Porque necesitamos acostumbrarnos a las sentencias propias. Entonces, nada de llegar aquí, clic, clic, no. Todo desde consola. Vamos a encender nuestro servidor. Entonces, /sam /sam-start.exe. ¿Qué hace este comando? Encender mi servidor. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. Es que a mí me gusta usar el Visual Codec. ¿Se puede también desde el Visual Codec? pero para encender el servidor, no, o sea, le toca aquí desde la ¿O toca consola. obligatoriamente desde la consola? ¿Qué puede usted utilizar el Visual Code Studio? Que yo, por ejemplo, también lo tengo, o puedo utilizar Sublime Text. Para hacer todas las sentencias aquí, mire, por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo de una clase más avanzada, ¿cierto? Para hacer las sentencias aquí y después copiar y pegarlas. Para eso se puede utilizar, ¿vale? Listo. Yo ya encendí mi servidor. Ahora debo ingresar a la ruta donde está mi servidor. Entonces, chdir, que sería change directory, o vaya a la carpeta o cambie de carpeta. Change directory, abro comillas, que le digo c /sam/mysql/b. Esa es la ruta donde está mi servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces le digo change directory, o diríjase o cambie de ruta
a la ruta c2./am/mysql/bill. Le doy a aceptar y observen que pasó de estar en C Users Edison a C SAM MySQL Bill. Ahora lo que necesito es ingresar a ese servidor. Entonces yo le digo, perdón, encender o no, ingresar, queda mejor. Ingresar a ese servidor. Entonces yo le digo MySQL -u root -p. ¿Qué estoy diciendo con esa sentencia? Le estoy diciendo, oiga, ahora el servidor de MySQL, dígale que va a utilizar un usuario llamado root con un password X. ¿Listo? Por defecto las versiones de SAM vienen sin password. O sea, el password es en blanco. Entonces yo le doy Enter, él me va a decir, oiga, ingrese el password. Como no tengo password, le doy Enter nuevamente. Y en este momento estoy en mi servidor de bases de datos. ¿Listo? En este momento. Profe, y si yo le quiero colocar un password, ¿se puede? Claro, Ah, no hay listo. Y problema. cambiar el usuario también, ¿cierto? También. Ah, listo. Eso lo vamos a ver más adelante con la gestión de usuarios en las bases de datos. Listo. Ya estoy en mi servidor de bases de datos. Entonces voy a crear la base de datos. Vamos a decir que esa base de datos la vamos a llamar clase. Entonces yo digo, venimos con la primera sentencia, entonces voy a permitirme aquí dividir la pantalla para que ustedes vean. Vamos con la primera sentencia que es create. Entonces yo le digo, listo, create database, porque voy a crear un contenedor, database, el nombre de la base de datos que sería clase, punto y coma. Todas las sentencias en MySQL deben terminar con punto y coma, a excepción de la sentencia use o usar, pero todas terminan con punto y coma. ¿Listo? Entonces, create database clase. Me dice query OK, one row affected o consulta llevada a feliz término, una columna afectada. Perdón, una fila afectada, porque columna es columna. Listo. ¿Qué pasa? Observen algo acá para que tengan presente. Resulta que acá dice none. Quiere decir que no hemos utilizado o que no estamos dentro de ninguna base de datos. Entonces, como ya creé la base de datos, debo acceder a la base de datos. Entonces le digo use el nombre de la base de datos, que sería clase. Punto y coma. Con punto y coma o sin punto y coma, este es el único comando que funciona así. ¿Listo? Los demás sí tienen que ser con punto y coma al final. Entonces le doy use clase, que es el nombre de la base de datos, y observen que aquí aparece, o que aquí nos marca, ya de una vez, ya nos cambia el nombre de la base de datos, ya nos dice cuál es la base de datos en la que estamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a crear lo que hicimos acá en nuestra herramienta DIA. Entonces voy a crear mi primera tabla, o sea, la tabla de estudiantes. Entonces yo vuelvo a utilizar create table, el nombre de la tabla que sería estudiantes, como recomendación. Y lo que de pronto nos decía ahorita Robert, yo voy a utilizar, por ejemplo, este editor de código. Y entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear toda mi sentencia acá. Esto es un consejo, no es obligación, es un consejo que pueden utilizar un editor para poder trabajar. Entonces yo haría lo siguiente, por ejemplo, create table, el nombre de la tabla que sería estudiante. Observen que ya los colores nos van cambiando. Entonces, create table estudiantes, los campos que serían, entonces, code, estudiantes, estudiante, coma, nombres, coma, apellidos. Señor. Que ahí en donde se declara el tipo de datos. Ya vamos, tranquilos, ya vamos para allá. Ay, no, esperen. No, esperen porque estoy mal. No, estoy haciendo como para intentar, no. Qué pena. No. Listo. Entonces, venimos acá. Create table estudiantes.
abro paréntesis y comienzo a escribir acá. Entonces diríamos, listo, create table estudiantes y empiezo a especificar los campos con los diferentes tipos. Entonces diríamos, code estudiante de tipo entero, primary key. Entonces le estoy diciendo, oiga, el primer campo se llama code estudiante de tipo entero y va a ser llave primaria. Coma, enter, y el siguiente campo, entonces sería nombres de tipo varchar, pero en varchar tenemos una particularidad, tenemos que especificar la cantidad de dígitos que podemos digitar o que podemos ingresar, entonces sería, por ejemplo, 30, listo, 30, listo, coma, bueno, y que no permita nulos, porque nosotros hablamos de que no permitiera nulos, entonces, no, no, espera, va después acá, not null, coma, el siguiente, apellidos, varchar de 30 también podemos dejarlo, que no permita nulos, not null, y coma, nos faltaría el último campo, que sería edad. Edad va a ser de tipo integer o int, y que no permita nulos, not null. Como es el último campo, yo no le coloco coma, ¿sí? Porque es el último campo. Y aquí al final, punto y coma. Voy a hacer lo siguiente, observen algo, voy a escribirle aquí coma, para generar un error, para que observen cómo se comporta la consola de MySQL. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es pegar esa sentencia, cuando la ejecute, él me va a decir que hay un error. Pero entonces MySQL no es benevolente con nosotros y no nos dice qué error. Apenas nos dice, mire, usted tiene un error, you have an error in your SQL syntax. Usted tiene un error de sintaxis SQL. Chequee el manual correspondiente a su versión de del servidor de MariaDB junto a la sentencia tal. A la línea 7 más o menos. Entonces uno diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La línea es antes, o sea, es esta coma de acá. ¿Qué pasa? Si yo lo creo línea por línea y tengo un error, por ejemplo, create, vamos a hacer acá. Voy a hacerlo aquí rápido. Create table, estudiantes, abro paréntesis, no me puedo devolver. No me puedo devolver, ¿sí? No me puedo devolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como no me puedo devolver, me toca punto y coma para que me genere error y volver a comenzar desde cero. Aquí es donde le digo, que es bueno utilizar este editor o cualquier editor, incluso el bloc de notas si ustedes desean, para que cualquier error que ustedes tengan, vienen y lo corrigen acá, y lo único que hacen es copiar, y aquí pegar. Y ya tenemos la tabla creada sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ahí en ese caso. ¿Listo? Ya creé la tabla. Señor. ¿Cómo no les escuché? El salto de línea, o sea, digamos, para escribir cada uno de los atributos. ¿En MySQL? ¿En esta consola? No, el salto de línea es un enter. Hasta que usted no le coloque punto y coma, él le va a seguir dejando, mire. Hasta que usted no haya punto y coma. Listo, voy a crear la otra tabla, pero desde aquí es de consola. Entonces, espéreme acá. ¿Dónde está? Acá. Listo. Entonces, vamos a crear la otra tabla rápido porque ya nos queda poquito tiempo para poder mirar bien. Listo. Acá voy a crear la otra tabla. Entonces yo le digo create table, asignaturas. Abro paréntesis, le digo code
Code-asignatura de tipo entero, que sea llave primaria, pero le voy a decir algo, auto-increment. Quiero decir que ese código lo voy asignando automáticamente comenzando desde el 1 hasta el infinito. O sea, él automáticamente me dice, listo, la asignatura 1 va a ser matemática, la asignatura 2 bases de datos, etcétera. Coma. El siguiente campo, nombre, asignatura, de tipo varchar, de 20, por ejemplo, que no permita nulos, null, coma, docente, de tipo varchar, de 40, por ejemplo, que no permita nulos, null, y code estudiante de tipo entero y que no permita nulos. Null. No pongo coma porque es el último campo. Cierro paréntesis, punto y coma. Y ahí tenemos las dos tablas. ¿Cómo verifico que esas dos tablas están creadas aparte de este comando que tengo acá? Voy a utilizar un comando. No se estresen por los comandos porque los vamos a ver bien en las siguientes clases. Show es mostrar. Entonces muéstreme todas las tablas que hay. Show tables y me van a aparecer las tablas que he creado en esta base de datos. ¿Listo? O sea, ahí tenemos las tablas que hemos creado en este momento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta sin ningún problema. ¿Listo? Profe, y si yo quiero revisar así, no sé si hay un comando, si quiero revisar qué tiene cada tabla, ¿se puede? Claro. Hay un comando que se llama describe. Entonces, describe el nombre de la tabla, por ejemplo, asignatura. Asignaturas. Punto y coma. Y mire que ahí me hace algo similar a esto que tengo acá, mire, ¿sí? Me dice el campo, el tipo, si permite o no permite nulos, las llaves primarias o foráneas que haya, los valores por defecto y el extra. Entonces, mire, código asignatura de tipo entero, mire que él automáticamente nos coloca 11, que en ningún momento le colocamos, me dice que es una llave primaria. Nombre, asignatura, docente y el código estudiante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Y así lo puedo hacer con la otra tabla. Aquí vamos a mirar cómo se altera ¿cómo se llama? Una tabla, ¿sí? O un contenedor. Voy a hacer dos cosas. Primero voy a alterarlo para crear la relación entre tablas y después voy a agregar un campo cualquiera. ¿Listo? Entonces yo digo, alter table, el nombre de la tabla. Voy a crear una relación rápido. No les voy a explicar en este momento puntualmente, ya el miércoles vamos a mirar paso por paso, sino que es que quiero que vean cuál sería el proceso todo desde crear el modelo entidad, perdón, el diagrama entidad-relación, el modelo entidad-relación y llegar a la base de datos. Entonces diríamos, alter table, el nombre de la tabla, asignatura, adicione, llave foránea, foreign, key, en el campo, code, _estudiante, que hace referencia o referencias a la tabla, estudiantes, en el campo, code, estudiante. Asignaturas. Es asignaturas, aquí hay un error, asignatura, listo. Ay, sí, me lo guarda como PDF, papi. Sí se apura. Listo, ya tengo acá. Observemos algo, voy a otra vez a este comando asignaturas y observe que aquí este campo le aparece algo que no tenía en este. Aquí está code asignaturas, pero aquí en key no le aparece nada. Aquí le aparece la palabra mul. Ahí me está indicando que hay una relación entre las tablas. Pero ¿cómo hago para ver esto que tengo acá? Que me lo muestre el mismo gestor de base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy aquí a mi navegador web
Para esto no necesitamos internet, muchachos. Voy a escribir la siguiente dirección. 127.0.0.1/php-myadmin. Esa es la dirección de mi servidor local, de mi computador. La URL, la IP local. Para todos los equipos es igual. ¿Listo? Entonces accedo aquí al php-myadmin o al administrador de base de datos. ¿Qué pasa? Ojo acá. No es correcto decir, y eso sería por una penalización de que pierdan un parcial, que yo hago bases de datos en php-myadmin. No. php-myadmin es la vista gráfica de MySQL, ¿sí? O el entorno gráfico de MySQL. Entonces, si ustedes observan, si yo le doy aquí un comando que se llama mostrar bases de datos, show databases o databases, estas mismas bases de datos que tengo acá son estas mismas que me aparecen acá. ¿Sí? Entonces, ojo, ustedes no diseñan bases de datos en php-myadmin, las diseñan en MySQL. php-myadmin es el entorno gráfico de MySQL. Entonces voy a buscar la base de datos que estamos utilizando. Clase. Voy aquí a clase, le doy clic sobre clase. Me va a llevar aquí entonces, me va a mostrar las tablas, mire las dos tablas que tengo, pero voy a mirar cómo se creó mi modelo entidad-relación. Y obsérvenlo acá. Un momentico mientras carga. Listo. Entonces, miren, bueno, aquí nos aparece normalmente desordenado y aquí ya está nuestro modelo entidad-relación que nos genera ahí. Entonces, observen acá que la relación muchos va a tener como una especie de círculo o de medio círculo, ¿sí? Y la llave primaria normalmente va a tener una llavecita acá. No sé si la alcanzan a ver, espérenme, aumentamos el zoom. Entonces, observen que la llave primaria de cada tabla tiene una llavecita, ¿cierto? Y normalmente la llave, bueno, no la llave foránea, los campos que son numéricos tienen el símbolo de numeral. ¿Cómo identificamos que es una llave foránea? Porque aquí se despliega como una especie de medio círculo, que sería lo que me dice una relación de 1 a muchos. Entonces, visualicemos que ahí ya tendríamos nuestra base de datos, pasamos de hacer el diagrama entidad-relación, el modelo entidad-relación, la base de datos, y aquí nos genera nuestro modelo entidad-relación directo ¿cómo se llama? Desde el entorno. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, obviamente muchas, porque lo que hice fue hacerlo así de rapidez, pero es para que observemos cuál sería ese orden lógico cuando hagamos una base de datos. ¿Vale? Entonces, no sé, ¿qué dudas hay hasta el momento? Muchas, sé que van a haber muchas, por la forma que estamos trabajando. Profe, Señor. yo ejecuté el código, el sam/sam.exe y no se me ejecutó nada. Dice que el sistema no puede encontrar la ruta. Pero, ¿usted tiene instalado SAM? Sí, señor. Listo. Comparta pantalla, por favor, y miramos. Le falta un slash al iniciar. Es /sam. Ah, sería por eso. Y listo. Ahora sí. Ya le cargó. Y ya pues el resto de pasos ya lo es muy rápido. No, sí, claro, no. Lo que yo les decía, o sea, hoy es mostrarles cómo es ese ejercicio. Obviamente, una base de datos uno no la hace así rápido en 20 minutos, ¿no? Sino que para mirar cuál es ese paso a paso que tenemos en ese caso. ¿Listo? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, la tarea, por favor, para que la compartan con sus compañeros, alguien que me haga el favor en el grupo de WhatsApp, es consultar ¿cómo se llama?
tipos de datos en MySQL. Ojo, en MySQL y hago la aclaración. ¿Por qué? Porque en SQL Server cambian un poco, porque en Oracle cambian, porque en PostgreSQL cambian. ¿Listo? Lo que yo les decía. En MySQL manejamos int, en SQL Server manejamos integer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo, muchachos. Entonces, no sería más por el día de hoy. Nos veremos el día miércoles. Por favor, revisar bien eso ¿cómo se llama? De los tipos de datos. Por favor, los que ya pueden ir instalando o configurando sus servidores, ir instalando SAM, ir instalando la herramienta DIA, y las dudas, por favor, las comparten al grupo para ir revisando e ir solventando los problemas que se le puedan presentar. ¿Listo? Bueno, ingeniero. Bueno, profe. Listo, muchachos. Entonces, una feliz noche, que descansen. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.